identificando en nuestro propio pensamiento y en nuestra propia historia en los recursos con los cuales contamos para una pregunta de este talante. ¿Ya? Tal vez usted diga, yo no sé, no tengo idea, para eso vine aquí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Además de esa primera impresión, que muy bien puede ser, ¿verdad? Una respuesta rápida, ¿verdad? No muy reflexiva, detengámonos un poco, ¿verdad? Y pensemos en nuestra propia comunidad, ¿ya? Y poder ir viendo, ¿verdad? En qué sentido, ¿verdad? Y qué le ha llevado a usted a colocarse entonces, ¿verdad? Como un posible, ¿verdad? Investigador o un posible, ¿verdad? Colaborador de las actividades que se realizan en las mismas. Tiene claro, ¿verdad?, de cómo la actividad puede ser de beneficio a los residentes, ¿verdad? Pequeñas preguntas, ¿verdad?, que nos invitan a reflexionar nuevamente como un antecedente ético y como un antecedente de ir viéndonosla con el conocimiento de la comunidad. Como mencioné, ¿verdad?, cuando hablamos, ¿verdad?, de los afectos, me parece bien importante, no quiero nada más traer citas, ¿no? Dejar dicho, en este caso voy a traer a Colette Soler, que considero, ¿verdad?, toda una maestra en el psicoanálisis, ¿no?, a nivel mundial, y ella define el afecto como un estado agradable o penoso, o sea que tiene esos dos ejes, no es nada más, ¿verdad? Tenemos que quitarnos de la cabeza que la intensidad simplemente es mala, ¿ya? O que inmediatamente se tratará solamente, ¿verdad?, de afectos que pueden ser, ¿verdad?, disruptivos, porque nos provocarían inmediatamente daño, ¿ya? Habría que mirar, ¿verdad?, desde dónde nos relacionamos, ¿verdad?, con esas intensidades, ¿no? Así que puede ser placentero o displacentero, pero está ligado a un concepto muy íntimo, muy corporal, que en el psicoanálisis se define como pulsión, ¿ya? Así que la pulsión, pues en todo caso, sé que es un término, un concepto complicado, pero basta con decir por ahora, ¿verdad?, que es una intensidad que remite al cuerpo, ¿ya? No es, ¿verdad?, de talante, diríamos, instintivo, ¿ya? No remite en ese sentido a una homeostasis del cuerpo fisiológico. Diríamos que tiene que ver con un apuntalamiento en mi cuerpo de la relación con el otro, ¿ya? Y eso lo iré hablando, ¿ya? En este caso, la pulsión implicará que he nacido en cultura, ¿ya? He tenido unos cuidados, ¿verdad?, en ese sentido por unos otros, y porque esos cuidados tocaron mi cuerpo, ¿ya?, que tal vez fue bueno, lo puedo decir ahora, o malo. En ese momento no tengo las herramientas, ¿verdad?, para poder decir cómo fue, ¿ya? Pero eso, ¿verdad?, no pasa desapercibido, ¿verdad?, en el psiquismo, nos dirá el psicoanálisis, y en todo caso es por esa pulsión, ¿verdad?, que se genera toda una intensidad a nivel del cuerpo humano, en la cual, ¿verdad?, pasamos constantemente del principio del placer al principio de realidad, enfocándonos en una satisfacción de la experiencia vivida, ¿ya? Así que, en ese sentido, pulsión es eso, ese legado, diríamos, del otro, ¿ya?, que toca mi cuerpo y que es posible por la duración de mi vida, ¿ya? Hay gente que, pues, niñas que fallecen mucho antes, pero por la duración que tengo de mi vida, tengo que hacer algo con eso, ¿ya? Y es lo que, ¿verdad?, la satisfacción vendrá a jugar, ¿verdad?, en el campo, ¿verdad?, del cuerpo, ¿ya? Y por eso el renglón del cuerpo aquí es bien importante, sobre todo porque en ocasiones, ¿verdad?, eso que se presenta, que parecería ser, ¿verdad?, una catástrofe para un sujeto, bien podría ser algo que se, ¿verdad?, vincula a la pulsión y que por lo tanto es algo que no necesariamente puede recoger en palabras, simplemente actuarlo a nivel de su cuerpo, ¿ya? Iremos más adelante, ¿verdad?, con esto. El escenario de los afectos, pues es el cuerpo, nos dirá Colette Soler, ¿ya? En tanto los afectos están vinculados a nuestra relación con el otro, pero no pasa por la palabra necesariamente, porque son señales, ¿ya?, que tendríamos entonces
que interpretar a partir de nuestros encuentros, ¿verdad?, sociales y nuestras relaciones con los otros. Tenemos que interpretar esa señal. Y es muy importante, iremos viendo cómo, ¿verdad?, esas urgencias subjetivas se vincularan a los afectos. Pongo, ¿verdad?, esta imagen me gusta mucho, nuevamente por lo propio, ¿no? El asunto del movimiento, el asunto de encontrar un encauce, ¿ya?, y el asunto, ¿verdad?, de que hay sujetos también, ¿no? Realizando una acción, ¿verdad?, propia, ¿verdad?, humana, ¿ya? En ese sentido es la invitación, ¿no?, a pensarnos como cuerpos que hacemos, que actuamos, ¿no? Y que esas acciones no se dan nuevamente en un vacío. Aquí están, ¿verdad? Podemos tener interpretaciones varias de esta imagen, ¿no? Pero no quita, ¿verdad?, que sea importante poder ver, ¿no?, vernos desde ahí, ¿verdad?, desde la intensidad que puede encauzarse y puede tener, ¿verdad?, una relación con los demás. Por otro lado, ¿verdad?, en la dimensión de lo que se padece, ¿verdad?, la autora Colette Soler nos hablará, ¿verdad?, de esas dimensiones del cuerpo viviente que sí, ¿verdad?, está atado, ¿no?, al cuerpo fisiológico y a una homeostasis propia de ese sistema, ¿no? No estamos negando que eso sea, ¿no? El asunto es, ¿verdad?, que algo irrumpe allí, ¿verdad?, cuando del humano se trata, ¿no? Y es que primeramente, como hablamos, pensarnos, es bien usual que nos pensemos siempre desde el yo, ¿ya? Yo estoy, yo soy, como frases, ¿verdad?, muy comunes que utilizamos, ¿verdad? Hasta el aparato que tenemos se llama iPhone, ¿verdad? Un poco señalando, ¿verdad?, que es un significante que esta época, ¿verdad?, aprecia, ¿ya? La autora Colette Soler nos invita a pensar, ¿verdad?, no solamente ella, también ciertamente la tradición psicoanalítica, sobre todo lacaniana y freudiana, que, ¿verdad?, el yo, a pesar de que lo vivenciamos como algo tan, ¿verdad?, real, ¿verdad?, tiene mucho, ¿verdad?, de construcción, ¿ya?, tiene mucho de imaginario, ¿ya?, y que cuando, ¿verdad?, surge, ¿verdad?, la intensidad afectiva, si hay algo que queda en cuestionamiento, es el yo, ¿ya?, con una figura, ¿verdad?, que queda un poco coja, ¿verdad?, no logra, ¿verdad?, esa imagen que he tenido de mí mismo, de mí misma, ¿verdad?, sostenerse, y surge la irrupción del afecto, que es volátil, no siempre, ¿verdad?, intentamos controlarlo, ¿verdad?, y me seco un ojo, lloro por el otro, ¿verdad?, un poco señalando, ¿verdad?, que esa particularidad humana, ¿verdad?, de nuestros afectos nos afectan, ¿ya?, y no remiten, ¿verdad?, a el yo, ¿okay?, sino a una intensidad de un cuerpo histórico, historizable también, ¿no?, que otra vez, ¿verdad?, va viéndoselas, ¿verdad?, con su lugar en lo social y sus posicionamientos subjetivos. El sujeto, pues, es definido aquí por el sujeto como el que habla, y veremos cómo en San Isidro, si me da tiempo traigo los ejemplos, llamamos, ¿verdad?, a aquellos participantes o residentes que decidan, ¿verdad?, hablar en el dispositivo, ¿verdad?, clínico, hablantes, ¿ya? No son nada más residentes, son hablantes, tomando en consideración, ¿verdad?, que es un poco una manera, ¿verdad?, muy propia de tal vez recoger algo del humano, ¿ya? Hablamos. El cuerpo, pues, sería ese escenario, ¿verdad?, donde la inhibición, los síntomas y las angustias, que más adelante hablaremos, se ponen a jugar, ¿ya? Recordemos que la pulsión tiene que ver con el cuerpo. Recordemos que la pulsión anda buscando, ¿verdad?, despliegue, satisfacer algo, ¿verdad?, de esa intensidad, de esa tensión que se genera en el cuerpo, y que, ¿verdad?, no necesariamente en cultura, ¿verdad?, están esos elementos justamente, ¿verdad?, para cada cual.
La cultura hablará de unos diques, unas maneras por donde la pulsión tal vez podría, ¿verdad?, encauzarse. Sin embargo, humanos al fin, más allá o más acá, ¿no?, de lo social, pulsa, ¿no?, esa intensidad que buscará de alguna manera satisfacerse, encontrando usualmente, ¿verdad?, la prohibición, ¿verdad?, reglamentaciones, dificultades, ¿verdad?, que la misma sociedad y la cultura impone y o facilita por otro lado, ¿no? Así que es interesante la cultura, y eso, ¿verdad?, si han leído el texto El malestar en la cultura de Sigmund Freud, queda bastante, ¿verdad?, evidenciado en ese texto, ¿ya? Por un lado, qué buena es la cultura, pero por otro, que mucho dolor, ¿verdad?, nos ocasiona, ¿no? En tanto, ¿verdad?, como cuerpo hay unas intensidades ahí que tenemos que, ¿verdad?, desde el psicoanálisis reprimir, ¿ya?, para entonces poder, ¿verdad?, encontrarnos con los demás, ¿verdad?, en lo social. En la consulta de urgencia, lo traigo como consulta de urgencia, pongo PSI porque no es exclusiva, ¿verdad?, ni de la psicología, ni del psicoanálisis, ¿verdad? Cuando decimos consulta PSI, básicamente nos enfocamos en psiquiatría y psicología, ¿no?, como dispositivos, ¿no?, en los cuales la observación sería el método principal, ¿verdad?, de acogida, ¿no?, y donde se estudia, ¿verdad?, esa dimensión un tanto más anatómica, fisiológica de ese cuerpo que ya habíamos hablado aquí, que era un cuerpo erótico, un cuerpo pulsional, ¿ya?, y que se centra mucho más en el ciclo vital y la homeostasis propia, ¿verdad?, de lo vivo, ¿ya? Se trata también, ¿verdad?, la consulta de urgencia de asuntos espontáneos, ¿verdad?, que no necesariamente hemos previsto, nos dice allí, ¿verdad?, pero también el talante de lo catastrófico, ¿verdad?, suele ser acompañado, ¿verdad?, por este tipo de consulta de urgencia, caracterizado por la presencia de miedos, oscilaciones bruscas del estado de ánimo, irritabilidad, ¿no?, molestia y desencadenamiento psicótico, que es otra cosa, ¿verdad?, que de repente que se haga muy presente, ¿verdad?, la estructura psicótica, a diferencia de lo que serían unas estructuras, ¿verdad?, que consideramos normales y tienen nombre, se llama neurosis, ¿ya? Pero, ¿verdad?, el desencadenamiento psicótico no se sostiene en ese sentido la realidad usual, ¿verdad?, objetiva, que tal vez todos compartimos. Estamos todos aquí en un salón, por ejemplo, ¿verdad? Todos, ¿verdad?, asentiríamos, ¿verdad?, diríamos que sí. Sin embargo, ¿verdad?, el desencadenamiento psicótico, ¿verdad?, no necesariamente, ¿verdad?, va a haber en esos códigos del lenguaje de espacio y tiempo en el cual solemos transitar, ¿verdad?, diríamos un dique que le permita orientarse, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad?, ese desencadenamiento, lo traigo la palabra desencadenar, para que entonces puedan pensar, ¿verdad?, en cómo, ¿verdad?, va poco a poco separándose esos lazos de significantes, de palabras, donde no necesariamente el sujeto psicótico encuentra, ¿verdad?, una vía de relacionarse con el lenguaje como tal vez, ¿verdad?, nosotros lo hacemos, ¿ya? Y en ese sentido le provoca ciertamente mucha angustia. Así que la próxima palabra que tenemos es la angustia, que es, ¿verdad?, definida también como ese afecto, diríamos, esa señal que no engaña, ¿verdad?, dirá Lacan, un poco señalando que irrumpe, hace ruido, ¿verdad?, incomoda, puesto que el cuerpo mismo, ¿verdad?, es la única manera, ¿verdad?, el cuerpo y su motricidad, ¿verdad?, en su acción y en su acto puede ser, ¿verdad?, diríamos, desplegado, ¿ya? No va a ser el escenario de la palabra, no va a ser a través, ¿verdad?, de un discurso, por ejemplo, ¿ya? Y esto es algo, ¿verdad?, que si desean, ¿verdad?, o tienen más preguntas, podemos hablar. En ese sentido, esa consulta de urgencia, ¿verdad?, no será igual a las urgencias subjetivas, ¿verdad?, pero una consulta de urgencia puede llegar a ser, ¿verdad?, una urgencia subjetiva, porque el sujeto logra encontrar algo, ¿verdad?, de palabra para poder aplacar esa intensidad, ¿verdad?
aquello que no puede esperar, que requiere una respuesta eficaz y contundente que resuelva la problemática, nos dirá Sotelo. El ejemplo, quien llega con un ataque de pánico, a veces suponiendo que tiene un infarto, ¿verdad? Puede establecer una relación entre ese padecimiento y su historia. Ay, sí, es que pues mi primo, es que esto me pasó, ¿verdad? En otro momento, me asusté, ¿verdad? Y encontrar, ¿verdad? En la palabra algo que le acoja y que posibilite entonces enlazar, asociar y encontrar, ¿verdad? Su posicionamiento en el lenguaje, ¿ya? Como una guía para, ¿verdad? Diríamos, aplacar algo de esa intensidad que se vive en el cuerpo. De repente, ¿verdad? Se asusta, estoy teniendo algo, ¿verdad? Irrumpe a nivel del cuerpo, pero encuentra, ¿verdad? En la palabra una guía para aplacar eso. Cuando hay un trabajo en la urgencia misma, entendemos que allí podemos pensar en que la urgencia como tal ha concluido y que se ha transformado en una urgencia subjetiva. Una vez alguien puede decir algo, traer un referente, ¿ya? Una vez eso se pone, ¿verdad? al campo del lenguaje y nos permite, ¿verdad? Hablar de eso, ya nos hemos movido entonces de la pura angustia, es lo que nos va a decir la literatura. Y esto es importante, ¿verdad? Para poder ir entendiendo que en el momento que una persona esté angustiada, ¿verdad? Hay que también uno mirar, ¿verdad? Con cautela, con calma, ¿verdad? Estos estados que parecerán, ¿verdad? De repente pura alteridad, y sin embargo, ¿verdad? Si le permitimos a un sujeto, ¿verdad? Un cierto despliegue, una cierta, ¿verdad? Un cierto tiempo, ¿verdad? Para manejar esa intensidad de su propio cuerpo, eso puede muy bien moverse a la palabra, ¿ya? Si tiene los recursos, ¿verdad? Para eso. Obviamente no en todos los casos, ¿verdad? No todo el mundo tiene el recurso, ¿verdad? Y como vimos en el desencadenamiento psicótico, esto no podría ser, ¿verdad? Algo que lo pueda el sujeto lograr sin, ¿verdad? Un debido tiempo y duración de esa intensidad de desencadenamiento. ¿Qué no hacer, verdad? Como una pregunta tal vez importante, ¿verdad? Lo traigo, ¿verdad? Porque pues, hay quienes en el nombre de la seguridad y del orden recurren a prácticas que pueden ser violentas y las normalizamos, ¿ya? No las problematizamos en muchas ocasiones, ¿verdad? No, es que este sujeto es peligroso, tenemos que hacer algo, ¿verdad? De repente ese tenemos que se vuelve ahí, ¿verdad? Un tanto, diríamos, impulsivo a su vez, ¿no? Del lado de no querer saber de eso. Quiero saber de eso, así que quiero, ¿verdad? Simplemente usar mi fuerza, ¿verdad? O la fuerza institucional, ¿ya? Para, diríamos, aplacar esto que está siendo un problema para mí, ¿ya? Y nuevamente, recordemos lo que habíamos mencionado de las comunidades y la pregunta del para qué, ¿no? Nuevamente, ¿verdad? La pregunta ética surge, ¿no? ¿Él me está molestando? O está pasando, ¿verdad? Por un evento de intensidad, una urgencia subjetiva, ¿ya? ¿Cómo es que esto lo remito a mí? ¿Ya? Como una pregunta ética importante, ¿no? Y lo traigo otra vez porque esa figura del yo, ¿verdad? Nos invita a que impulsemos, ¿verdad? Ciertas, ¿verdad? Dicen acomoditicias, ¿no? Maneras que al fin y al cabo el sujeto las puede vivir como violentas. Y que pueden provocar mucha más exacerbación que la que se había presentado. Ya viene otra vez con esto, un comentario de esta índole, ciertamente, ¿verdad? Un sujeto que está experimentando una intensidad afectiva, ciertamente nos va a ayudar, ¿verdad? En muchas ocasiones va a poner, ¿verdad? En evidencia el disgusto de quien lo dice, ¿verdad? Y intensificar posiblemente ese malestar subjetivo, no solamente lo que está sintiendo, sino también, ¿verdad? La otra dimensión de sus relaciones con los demás que evidentemente se han visto disruptivas, ¿ya? Cuestionar la validez de los miedos y las quejas del hablante, ¿ya? Tal vez no sea el mejor momento, ¿ya? Para, ¿verdad? Entrar, ¿verdad? En contradicciones, entrar en dejarle saber que eso que está haciendo otra vez no está bien, ¿ya?
en repetirle, ¿verdad?, que lo que acaba de pasar eso no es nada, por ejemplo, y llevar al sujeto a pensar que esa intensidad que acaba de experimentar no tiene relevancia o no debería ser, ¿verdad?, meritoria lo que está ocasionando, ¿ya? Enunciar palabras amenazantes hacia ese sujeto otra vez, ¿verdad? Maneras que pueden ser muy violentas. Cuidarse de no generar expectativas falsas o ilusorias. A veces las personas simplemente dicen no te preocupes, todo va a estar bien, pero tendríamos, ¿verdad?, aquí en un momento de exacerbación y de urgencias subjetivas, tomar en cuenta que este momento, ¿verdad?, es un momento donde, ¿verdad?, hablaré de esto más adelante, pero donde su posición como cuerpo es importante. ¿Ya? Así que la presencia transmite, ¿ya? La presencia puede transmitir enojo, la presencia puede transmitir frustración, la presencia puede transmitir incomodidad, desgano, ¿no?, en lo que llamamos, ¿verdad?, el lenguaje corporal, ¿no? Sin decir una palabra usted puede transmitir eso, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado aquí, ¿verdad?, con simplemente responder desde mí. Todo va a estar bien, no se preocupe, ¿verdad? Mire, hay maneras, ¿verdad?, de uno poder decir una palabra de aliento, ¿verdad? Lo lamento mucho, poco a poco. Estoy aquí. Frases sencillas, cortas, ¿verdad?, acompañadas de una presencia y una atención, diríamos, abierta, una entonación que, como dieron cuenta, ha bajado y que le permite al sujeto, ¿verdad?, experimentando una intensidad afectiva, vincular. Tal vez no a través de la palabra, pero sí vincularse. ¿Okay? Tal vez con la entonación. Hay quienes, ¿verdad?, comienzan a silbar, ¿ya?, alguna entonación de alguna canción, ¿ya? Y ha sido una herramienta útil en algunas ocasiones, ¿ya? Aquí, ¿verdad?, el deseo es algo que le permitirá, ¿ya? Lo que no quiero, ¿verdad?, no quisiera, es que nos vayamos de aquí, ¿verdad?, sin reconocer, ¿verdad?, que las palabras en un momento así cuentan, sin reconocer que hacer presencia es importante, y sin reconocer que esto tiene que ver con el tiempo del sujeto, no con nada más su tiempo. Y es una parte dura de ver, ¿ya? Lo sé. ¿Ya? A veces, ¿verdad?, una entrevista que debía durar 1 hora se vuelve una entrevista de 2 o 1:30. Por algunas características particulares que usted logró ver, ¿ya?, o le tocó, ¿ya?, en esa irrupción, en ese surgir de la conversación, ¿verdad?, un momento en el cual, ¿verdad?, ocurre, ¿verdad?, esta urgencia subjetiva de llorar, de incomodarse, incluso molestarse, ¿ya?, tal vez por una pregunta que se le hicieron, ¿ya?, y que puede llevar a alguien ciertamente a tornarse defensivo, a tornarse violento. Y aquí, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad?, cuidarnos, ¿verdad?, de no engañar, ¿verdad?, pues hay pacientes, me disculpan, ¿verdad?, a los, ¿verdad?, esto puede ser, vamos a decir residentes, ¿ya?, no engañar a los residentes, ¿no?, con, otra vez, con esas falsas, o fírmame aquí, ¿verdad?, o esto que dice aquí no importa. Vamos a tratar, ¿verdad?, de generar, ¿verdad?, una confianza aquí, ¿verdad?, con los residentes, y a ser respetuosos, porque, ¿verdad?, merecen respeto, y no es, ¿verdad?, un asunto de vine y me voy, ¿ya?, sino un asunto de poder ir viendo qué impacto tiene esto, ¿ya? Tal vez usted es la única persona que vio en ese día, ¿ya?, que habló con ella, con él, ¿ya?
tal vez, ¿verdad? Este sujeto sacó de su tiempo entre medio de cuidar a 5 hijos, dos encamados, para poder estar presente y llenar su entrevista. ¿Ya? Así que es sumamente importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Hay 2 sujetos. ¿Ya? No se trata, ¿verdad? De objetivar, ¿verdad? A un residente, sino de reconocerle, en su saber, en su aporte, y espero, ¿verdad?, que así sea, ¿no? Que se pueda ver esa dimensión de sus saberes, de sus experiencias, de sus modos de vivir, así como también, ¿verdad?, pienso merece respeto el nuestro. El CPI, ¿verdad?, el Centro de Periodismo Investigativo, realizó, ¿verdad?, un reportaje que me parece, ¿verdad?, excelente, ¿verdad? Es Laura Pérez quien lo escribe, creo, Kelly Duncan, Natalia Salazar, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, hablará de insuficiente el programa de la policía que modifica sus intervenciones en casos de salud mental. Un número considerable de los usos de fuerza que reporta la policía son contra personas que atraviesan una crisis. Y esto, ¿verdad?, lo traigo porque primero que nada me encantaría, ¿verdad?, que si tienen, anoten esa ficha. Yo creo que es un gran reportaje, y en el mismo se trata de problematizar cómo los proyectos de intervenciones no violentas con sujetos en crisis no necesariamente están corriendo, ¿verdad?, como supondríamos en ciertas, ¿verdad?, agencias o instituciones, siendo, ¿verdad?, ciertamente la policía en este caso, o la Fuerza Armada, ¿verdad?, gubernamental, la llamada, ¿verdad?, a diríamos completar estos entrenamientos, y que, ¿verdad?, solo un grupito muy pequeño, ¿verdad?, pudo o logró, ¿verdad?, esta cometida. Así que para mí, ¿verdad?, este reportaje es buenísimo para poner en perspectiva, ¿verdad?, lo que se conoce como la salud mental en Puerto Rico, ¿no? Y cómo, nuevamente, cuánto queremos saber, cuánto realmente estamos preparados para atender, cuánto, ¿verdad?, una y otra vez simplemente lo que queremos es recurrir a la fuerza como una vía, ¿ya? Y le invito, ¿verdad?, entonces a que puedan, ¿verdad?, leerlo y repensar, ¿no?, que las intervenciones no violentas, ¿verdad?, hablarán entonces del respeto hacia el otro, hablarán entonces de poder poner palabra allí donde, recordemos que hablamos, podemos, ¿ya? Y recordemos que tal vez, ¿verdad?, con una palabra, una mirada, ¿ya?, mucho puede cambiar, no solamente, ¿verdad?, con el taser. Sobre las urgencias subjetivas y su posibilidad, me parece importante, ¿verdad?, las prácticas o actividades tomen en consideración la dimensión filosófica y ético-política del trabajo con sujetos que comparten diferentes grados de identidad, ¿ya?, que se dialogue e invitar a preguntas antes, durante y después de las actividades, que se conozca de antemano los servicios de apoyo, ¿verdad?, disponibles en la comunidad y cerca de esta, ¿no? De hecho, ¿verdad?, los que vayan eventualmente a San Isidro, yo estoy los lunes, ¿verdad?, en las tardes, así que algo que también se puede hablar, que si ustedes van los lunes, pues también sepan, ¿verdad?, que está esa disponibilidad. Yo preferiría, ¿verdad?, que eso lo tomen en cuenta, ¿no?, del lado de que estaría yo presente en la comunidad en caso, ¿verdad?, de alguna situación de exacerbación, ¿verdad?, por la que estén atravesando, ¿ya? Conozca de antemano los servicios, desarrollar abordaje en equipo y oportuno en situaciones inesperadas, ¿no?, pensar esto, ¿ya?, de antemano, promover espacios de diálogo y estabilización estructural, ¿no?, identificar, ¿verdad?, por ejemplo, el espacio, ¿verdad?, más agradable, que tiene ventana o que tiene una matita, ¿verdad?, una plantita, que pudo llevar un radiecito, un lugar, ¿verdad?, agradable, en el cual no solamente los sujetos,
sino también los trabajadores o, ¿verdad? Alguien puede utilizar un poco para, diríamos, componer algo, ¿no? De su afectividad, ¿no? Sería, ¿verdad? Diríamos un lugar seguro, ¿ya? Para poder, ¿verdad? Tener diálogos, para poder cuidarnos y para dejar algo dicho sobre esto. ¿Ya? Entiéndase que esto es importante. ¿Ya? Si estos espacios están, se van a usar. ¿Qué hacer durante una urgencia afectiva? Acompañar al hablante en un entorno tranquilo. La persona podría, usted puede acompañarle, ¿verdad? A un lugar, como habíamos hablado, seguro, ¿ya? Desde donde poder hacer, ¿verdad? Un encuentro mucho más confidencial, mucho más privado y a tono con la intención, ¿verdad? De explorar y acompañar en el tiempo que sea, ¿verdad? Necesario. Tomar en consideración las verbalizaciones y acciones del sujeto. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se airó, por ejemplo? ¿Por qué se agitó? ¿Por qué, verdad? ¿Qué fue lo que le provocó tanto llanto? ¿Verdad? Una actividad comunitaria en San Isidro, recuerdo pues, una mujer que de repente en una de las orientaciones grupales, diríamos, ¿verdad? Coloquialmente rompe a llorar, ¿no? Se levanta, ¿verdad? Sale, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Ya habíamos, ¿verdad? Previsto posibilidades de exacerbación, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Fue dirigida entonces a la posibilidad de ser atendida por la psicóloga clínica, ¿verdad? Y esto pudo ver si se dio en tanto teníamos ya previsto, ¿verdad? Y pensado estas posibilidades, ¿verdad? Fue atendida y no solo fue atendida, ¿verdad? En un manejo de crisis, este sujeto, ¿verdad? Decide, ¿verdad? Sostener, ¿verdad? Un espacio de escucha en la comunidad y ciertamente en otro momento hablaremos, ¿verdad? De cómo uno puede ver antes y un después, ¿verdad? En algunas ocasiones y el pequeño júbilo también, ¿verdad? De ser parte, ¿no? De estos esfuerzos. Expresiones corporal propias, como hemos hablado, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra presencia transmite. ¿Ya? Si usted está airado, molesto, incómodo, eso se va a notar. ¿Ya? Si usted está triste, usted está más descompensado, ¿verdad? A veces pasa que el sujeto, usted tiene que reconocer, ¿verdad? Algo de eso, ¿no? No es el mejor momento para estar, ¿no? Y es importante que esto lo pueda hablar. No se tratará otra vez nada más del otro, sino también, ¿verdad?, del lugar de sujeto que ocupamos. ¿Ya? Y que podemos, si tenemos intención y voluntad, hacer, ¿verdad?, diríamos, darle un lugar, ¿verdad?, en nuestras relaciones humanas. No se apresure definitivamente por encontrar soluciones, ¿ya? Realizar juicios, minimizar lo relatado, hacer afirmaciones sin fundamento, ya se te va a pasar, todo va a mejorar, ya lo habíamos dicho, pero vamos a tratar, ¿verdad?, de estar. Vamos a tratar de estar, vamos a soltar aquí. Vamos a tratar de estar, vamos a mirar, vamos a atender, en la medida de lo posible, ¿verdad?, encontrar en nuestro rostro una manera amable para el otro. Vamos poco a poco acercándonos, ¿verdad?, a ver la vía tal vez más apropiada de respeto, ¿verdad?, y de espacio que el sujeto tal vez necesite, ¿verdad? Y si es posible, ¿verdad?, hablarle, vamos entonces, ¿verdad?, a entrar en una conversación, en un diálogo. Y escuchemos, tal vez la parte más dura y más difícil, ¿verdad?, escuchar. ¿Verdad? Vamos a eso. Habría que atender, vamos a hacer una pausa aquí, habría que atender las expresiones, ¿verdad?, hacia mí y hacia los demás, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad?, ciertamente el cuerpo, aquí otra vez, ¿verdad?, la imagen, de la importancia que tiene fijarnos en la expresión facial, la nuestra y la del otro, ¿no? La postura del cuerpo, cómo la asumimos y lo que transmite, la respiración, la manera como el otro, usted está entrevistándolo y empieza
escuchando eso, ¿verdad? Hágase preguntas. Esto no es una señal, recuerden, es una señal, ¿verdad? Merece interpretación, merece una pregunta. ¿Usted quiere seguir? ¿Usted está bien para seguir? ¿Quiere un vaso de agua? ¿Okay? Maneras, ¿verdad?, de poner en palabra que esto no está pasando desapercibido para usted, ¿no? Y esta entrevista de repente ya no tiene que ser, ¿verdad?, esta obligación. De repente puede ser, ¿verdad?, un encuentro de dos sujetos que se están tomando en consideración. La gesticulación, la voz, como el sujeto está hablando, ¿verdad?, nada más por la entonación, uno puede saber si una persona no se siente bien. Nada más por la entonación, ¿verdad?, uno puede dar cuenta, esta persona hoy vino más hyper del usual, decimos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, si uno ve que la persona está, ¿verdad?, hablando en una entonación muy alta, ¿verdad?, no vamos a ir nada más a pegarnos ahí a simplemente hacer como que no estamos escuchando algo aquí distinto, ¿ya? Así, lo que quiero remitir es que esto habla, son señales. Vamos a hacernos preguntas, vamos a, ¿verdad?, reconocerlo, vamos a veces pasa, hasta un chiste puede ser un tremendo, ¿verdad?, aliado en situaciones así, ¿ya? ¡Ea! ¿Dónde bajo la bocina? ¿Dónde bajo la bocina? No se tira chistecito. Ese chistecito no es poca cosa, es una tremenda manera a veces para poder lidiar, ¿verdad?, con ciertas resistencias, ¿ya? Porque aliviana, suelta, ¿no? Vamos a decirlo así, provoca risa, ¿no? Lo cual, ¿verdad?, en muchas ocasiones, ¿verdad?, en Puerto Rico sobre todo, es una manera, ¿verdad?, de vínculo muy usual, ¿ya? Así que hay maneras de poder incidir, ¿ya? La invitación es a no quedarnos simplemente callados, ¿verdad? La invitación es a no simplemente dejar que la cosa corra, ¿ya? Cuando muy posiblemente aquí estamos, ¿verdad?, atravesando un momento, ¿verdad?, crítico, un momento de mucha intensidad que merece, ¿verdad?, como parte de nuestro esfuerzo social, nuestro esfuerzo académico, nuestro esfuerzo de entendimiento hacia los demás, darle un lugar, darle un lugar. Apalabremos de una manera clara y atenta al sujeto, brindemos, ¿verdad?, reconocimiento a su expresión, lo que acabamos de, ¿verdad?, mencionar. Puede preguntar, ¿verdad?, algo sobre si quiere hacer algo sobre lo que siente, ¿verdad?, dependiendo si usted ya está sentado, ¿verdad?, con la persona donde hablamos en un espacio un poco más, ¿verdad?, privado y confidencial. ¿Quieres hacer algo con respecto a lo que sientes que necesitas algo? ¿Verdad? Es una pregunta del qué. Esto es importante, no es por qué. ¿Ya? ¿Por qué estás así? Cuidado allí. Cuidado ahí también con abrir puertas que después, ¿verdad?, no tengamos necesariamente la posibilidad de cerrar, ¿ya?, o por lo menos juntar, ¿ya? Es importante ahí el qué, ¿ya? ¿Quieres un vasito de agua? ¿Te traigo un dulcecito? ¿Ya? Yo sé que le gustan las batidas, te preparo una batidita, ¿ya? Maneras, ¿verdad?, maneras de traer elementos, ¿verdad?, de su juicio, de su empatía, de su relación con el otro, que puede muy bien ser, ¿verdad?, ricas, ¿verdad?, para el vínculo, no para hacer sentir mal al sujeto, no para hacerlo sentir distinto, no para hacerlo sentir que está perdiendo el tiempo o haciéndole perder el tiempo, ¿ya? Son elementos, ¿verdad?, de vínculo, lo importante aquí. Ciertamente realizar referidos, ¿no?, a servicios, ¿verdad?, en caso de que el sujeto así lo desee, ¿verdad? Los servicios pueden ser, ¿verdad?, varios, dependiendo de los que tengamos a la mano, ¿no? En este caso, ¿verdad?, pensé en psicológico y psiquiátrico, porque pues en San Isidro tenemos la oportunidad, si es lunes, de que esté, ¿verdad?, la psicóloga allí, pero también está el Hospital de Carolina, ¿verdad?, está el Concilio, ¿verdad?, de Loíza, que son espacios clínicos cercanos que tal vez, ¿verdad?, podrían estructurar de una manera, diríamos, apropiada, dependiendo, ¿verdad?, la severidad, la magnitud, ¿verdad?, de la exacerbación. Así que realizamos la llamada, ¿verdad?, si fuera al hospital, por ejemplo, el Hospital de Carolina, por ejemplo, tiene unidad de psiquiatría,
y tiene sala de estabilización de 24 horas. No te van a dejar ahí 3 días ni 7. Está la sala de estabilización, la persona está algunas horas. ¿Ya? Y luego de allí, ¿verdad? Lo sigue, ¿verdad? Para su hogar, ¿verdad? O su casa. Así que es una posibilidad, ¿verdad? Recibir una evaluación psiquiátrica o, ¿verdad? Un acompañamiento, ¿verdad? Hospitalario, en lo que esa exacerbación va minimizando, sobre todo si se trata de desencadenamiento psicótico, ¿ya? O agresividad, ya sea por sustancias, ya sea, ¿verdad? Porque el sujeto, ¿verdad? No ha podido, ¿verdad? A nivel del cuerpo contener algo, ¿verdad? De esa irrupción, y que por lo tanto necesita un espacio, ¿verdad? Estructurado para eso. Por ejemplo, si fuera por sustancia, ¿verdad? En el hospital, pues podrían también, ¿verdad? Tener un poco esa dimensión química del asunto, ¿no? Además de realizar el laboratorio, que puedan un poco presentar un cuadro aquí, ¿verdad? De que el sujeto no está en peligro de hacerse daño, o que necesite algún fármaco o algún tipo, ¿verdad? De alivio, ¿no? Químico, de su exacerbación. Esto es importante, ¿verdad? No es, allá ese, ¿quién lo manda? Hay que ver también, ¿verdad? Cómo nos posicionamos. Por eso hablé de posicionamiento filosófico, posicionamiento ético-político en relación al sufrimiento. ¿Ya? Tenemos que hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Qué yo entiendo por lo humano? ¿Verdad? ¿Qué implica para mí el sufrimiento? ¿Cómo, verdad? Puedo entender y atender una irrupción de yo estar presente. Sí, voy a señalar, básicamente los había mencionado, pero voy a mencionar la importancia de sostener el respeto y la confidencialidad, ¿ya? De lo verbalizado por el sujeto, y si la situación lo requiere, pues ya lo hablamos, ¿verdad? De la posibilidad de servicios de emergencia. Por último, ¿verdad? Quiero hablar de la atención a la relación del cuerpo y del habla, básicamente dejarles enumeradas, ¿verdad? Unos asuntos que me parece puede ayudarles, ¿verdad? En el recorrido comunitario, que sería el repetir, ¿verdad? El mensaje hablado, ven y siéntate, el gesto de la mano indicando el cuarto y la silla, la señal no verbal, por ejemplo, usted extiende la mano, ¿verdad? Le deja saber que por aquí puede pasar, ¿verdad? No tiene que ser nada más hablado, sino dejarle saber de cómo vinculamos, ¿verdad? Nuestro decir con el cuerpo, nuestro decir con el cuerpo, ¿no? Como una manera de aportar sin tener que suturarlo de sentido y de tantas palabras. A veces, ¿verdad? Una persona no quiere, ¿verdad? Estar escuchando a un otro, ¿verdad? Usted extiende el brazo para que la puerta pase, ¿verdad? Una sola palabra, brazo extendido, le permite a un sujeto, ¿verdad? Ir poco a poco con lo que está experimentando. Contradecir el enunciado hablado, me caes bien, acompañado de un rostro serio y un tono de voz poco cálido, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? El contradecir. Cuando el cuerpo, ¿verdad? Va por un lado y el decir por otro, ¿verdad? Nos trae preguntas, ¿verdad? Y son pistas, ¿verdad? Para poder ir viendo, ¿no? Que tal vez hay unos asuntos aquí incongruentes del afecto, tal vez hay unos asuntos de una particularidad subjetiva, ¿verdad? Que no tiene que ser patológico, simplemente una particularidad. Tercero, que tenemos, ¿verdad? Que atender esa dimensión de la diferencia, porque esa persona tal vez sea diferente a mí. Y por lo tanto, esto puede traer, ¿verdad? Situaciones conflictivas, ¿ya? Si no lo podemos leer, ¿ya? Ay, pero tú siempre haciendo eso, uno dice a veces, ¿verdad? Cuidado ahí, ¿verdad? Porque pues el sujeto es el sujeto. Usted también tendrá lo suyo. El sustituir, por ejemplo, es otro punto importante, ¿verdad? Con frecuencia el mensaje corporal se utiliza en lugar del hablado. Una sonrisa, por ejemplo, puede ser la expresión de un miedo. Un abrazo puede comunicar un pésame, ¿verdad? Cuidado ahí con simplemente asumir, ¿ya? En esa sustitución de la palabra por el acto, tenemos que también tener, ¿verdad? Observación, historia con el sujeto, que sé, ¿verdad? Que en escenarios tal vez de entrevistas un poquito limitante, porque no tenemos necesariamente conocimiento previo del sujeto, ¿ya? Pero sí es importante, ¿verdad? Caribeños al fin, una sonrisa, ¿ya? Un saludo, ¿ya?
ocasiones, dependiendo de donde usted esté, saludar con voz alta, dependiendo de donde usted esté, estrecharle abrazo, a veces es un abrazo, ¿ya? Hay diferentes maneras, ¿verdad? Hay diferentes códigos en torno a esto, ¿verdad? Lo importante es que podamos ir viendo, ¿no?, los códigos que se sostienen en este particular lugar, ¿no?, y poder reconocerlo. No tiene que ser igual al suyo, no es que usted simplemente se lo copie, ¿verdad? Pero puede entenderlo. Que si es diferente no significa que sea necesariamente mejor o peor, simplemente reconocer la diferencia. El complementar un mensaje corporal puede añadir al mensaje hablado. Alguien que dice estoy nerviosa puede comenzar a tartamudear, toser, utilizar muletillas, lo cual expresa su estado de ánimo, ¿ya? Así que en esa manera de complementar utilizamos la palabra, ¿verdad? Y el lenguaje va por la misma vía, vamos a decirlo así. En ese sentido se complementa, ¿ya? Y es muy usual, ¿verdad? Que complementemos, ¿ya? Ya, ¿verdad? El asunto de contradecir pues nos invita, ¿verdad?, a pensar en incongruencia como una pregunta. La atención a la relación del cuerpo y habla también acentúa los mensajes corporales, pueden recalcar los hablados. Por ejemplo, una entrevistada expresa estar preocupada y se observa en su rostro lágrimas, sudor, cejas contraídas, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad?, acentúa, ¿ya?, el mensaje. También, ¿verdad?, en esa relación del cuerpo con el habla, ¿verdad?, regula el lenguaje corporal, regula el flujo de la conversación. Si la entrevista el sujeto no le mira, cambia con frecuencia de posición, es probable que deje de conversar, ¿ya? Por el contrario, si asienta con la cabeza, es indicativo probablemente de que continúe la conversación. Es ver en esas pistas, ¿no?, encontrar ahí vías para usted poder sentirse, ¿verdad?, más cónsono con su lugar de entrevistador, por ejemplo, ¿ya? Y enmascara, ¿verdad? El lenguaje corporal puede enmascarar el verdadero sentido del lenguaje hablado. Una persona molesta por no ser elegida en una posición puede expresar no me importa que eligieran al otro candidato en lugar que a mí, ¿ya? Lo cual, ¿verdad?, muestra ciertamente, ¿verdad?, cómo no deja ver necesariamente ciertas intensidades y utiliza el lenguaje para enmascarar lo que siente, ¿ya? Pienso, ¿verdad?, que con esto termino, ¿verdad? Y es que una escucha desde una ética, ¿verdad?, en mi caso, ¿verdad?, una ética psicoanalítica, pues invita a abrir espacio para que en el encuadre, que es mirar el tiempo, el espacio, y lo que implica en ese momento para ese sujeto el hablar. Y el dispositivo, o sea, poder escuchar, puede operar el deseo y alojar al sujeto aún en la urgencia. Se propone abordar los padecimientos subjetivos donde lo inconsciente, un saber articulado en cadenas de significantes, se ve esto en los sueños, en los lapsus, en los actos fallidos, en los síntomas, en los acting outs, articulan un saber sobre el cual el hablante desconoce e incluso no reconoce como propio, ¿ya? Y dejar claro, ¿verdad?, que hay significaciones, hay sentidos que los sujetos, ¿verdad?, comportan en sus acciones y en su decir que no nos corresponde, ¿verdad?, dar, sino escuchar, ¿ya? Escuchemos no solamente la palabra, sino también por dónde va el sentido, ¿ya?, de la enunciación. Demos cuenta no solamente cuando el afecto es congruente, ¿verdad?, sino también en esas pistas, ¿verdad?, de cómo el lenguaje puede apoyar o por el otro lado puede ir, ¿verdad?, encontrándose un enmascaramiento, ¿verdad?, de lo que realmente está ocurriendo a nivel afectivo, ¿ya? Así que la idea, ¿verdad?, es poder reconocer que si vamos a una comunidad, tomemos en cuenta al sujeto, tomemos en cuenta la importancia de hablar, ¿ya?, la importancia, ¿verdad?, de hacer presencia, ¿no?, la importancia de reconocer unos códigos, ¿verdad?, que tal vez sean distintos a nivel, ¿verdad?, del lenguaje o a nivel del cuerpo, ¿ya?, y que estemos claros en el propósito, ¿verdad?, y en el respeto, ¿verdad?, de lo que nuestro aporte puede dar, y también, ¿verdad?, sus saberes, ¿verdad?, como un asunto de importancia para recordar, ¿no? Hay un saber ahí también en el otro, ¿no?
y que me parecería importante que podamos, ¿verdad?, reconocer y darle un lugar, otra vez, darle un lugar. ¿Ya? Preguntas, comentarios. Hay más, ¿verdad?, escrito, pero sé, ¿verdad?, que tenemos poco tiempo, así que ya miraremos si podemos hacer otro encuentro. ¿Alguien desea, ¿verdad?, o pues aclarar o comentar? Entonces compartirá. Sí. Un poquito perdido. Sí. Y Sí, lo claro, podemos compartir en la unidad de análisis, claro que sí. Alguien más que le provoque como asociar. Yo le quiero dar las gracias a la doctora García. He aprendido mucho y veo que puedo aplicar lo que ha presentado a tantas situaciones diferentes, investigativas y en otras esferas de la vida también, que de verdad muchas gracias por compartir con nosotros estas herramientas. Y yo sé que aunque estén calladitos, los estudiantes también deben estar maquinando y pensando en cómo pueden llevar este conocimiento a otros lugares también. No, compartimos la presentación y, ¿verdad? Tenía más slides, pero no quiero, ¿verdad?, seguir saturando aquí de información, no se trata de eso, sino sobre todo, ¿verdad?, poder compartir el respeto y el entusiasmo de este tipo de trabajo. Pregunto por acá, ¿alguien tiene preguntas? Los de que están acá en lo virtual. Creo que no. Ok. Pues bueno, si no hay más preguntas, bien agradecida a la doctora García por abrirle espacio, ¿verdad?, para un poco repensar o pensar sobre esas intensidades afectivas que no son de los otros, son de todos. Así que muchas gracias y gracias a los que se conectaron por vía Zoom. Voy a cerrar. Bien, gracias por el espacio.